¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué se decide el próximo 6 de diciembre? ¿Vuelta atrás o rectificación? ¿Neoliberalismo o inclusión social? ¿Transición o reimpulso? En cualquier caso, el día después, Venezuela iniciará una nueva etapa histórica. Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Freddy Bernal, tachirense de nacimiento y caraqueño de vida. Es candidato a diputado por el Circuito 1 del municipio Libertador, que comprende las parroquias La Pastora, El Junquito y Sucre o Catia. Fue constituyente, fue fundador y es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, alcalde del municipio Libertador por 2 periodos consecutivos entre el 2000 y 2008 y encabezó la Comisión Presidencial para la Reforma Policial. Bienvenido, Freddy. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. ¿Qué se debate, qué se decide el 6 de diciembre? Mira, Oscar, el 6, el pueblo de Venezuela está tomando la decisión, o debe tomar la decisión, si vuelve a la oscuridad neoliberal o si sigue adelante con el proceso de inclusión y crecimiento de las grandes mayorías y el país en su totalidad. Fíjate que cuando uno oye al señor de la Polar hablar de un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 60.000 millones de dólares, ¿qué significa eso? ¿A costa de qué? Bueno, vamos a colocar el ejemplo de Grecia. Si tú endeudas el país por 60.000 millones de dólares, ¿qué te va a pedir el Fondo Monetario Internacional? Te va a pedir que las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela no se las adjudique a los que necesitan, sino que las vendas al precio del mercado, lo cual sería impagable. 2, que pares el proceso de pensión a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. 3, que privatices la salud, que privatices la educación, que privatices PDVSA. En sí, sería volver a la época oscura de los años 80 y 90. ¿Y cómo logra un gobierno eso? Con represión y más aún en una población mayoritariamente chavista que ya asumió un proceso de cambio y que es rebelde, hay que decirlo, y que es rebelde. Que no va a renunciar a sus que no va a renunciar a sus logros y que las va a defender en la calle. Eso signaría obligatoriamente una profunda confrontación con, objetivos impredecibles. Sería impredecible lo que podría ocurrir en Venezuela. Ahora, y al contrario, y caso contrario, ese pueblo de Venezuela, que a pesar de las dificultades que están ocurriendo en los últimos años o meses, sabe que se está dando el debate, se está enfrentando las dificultades, pero se ha conservado lo social, o sea, se ha ajustado el presupuesto sin tocar lo social, y por ello este año se entrega la vivienda a 1 millón, este año vamos para los 3 millones de pensionados, seguimos entregando canaimitas a nuestros muchachos, seguimos entregando tablas a los universitarios, sigue creciendo la matrícula universitaria, siguen los programas sociales, y el pueblo que se siente incluido y que sabe que ha habido un gobierno chavista que se ha ocupado de él, no va a renunciar a esos logros para lanzarse al abismo del neoliberalismo salvaje. Ok, pero en la calle pareciera que el debate es otro, que el debate es entre el desempeño económico del gobierno y el descontento. La gente está sufriendo por el desabastecimiento, por la inflación, por la inseguridad y siente que el gobierno no le está dando respuestas ni soluciones. Es lo que se escucha en la calle. Pero la respuesta, por favor, me la da después de los comerciales. De acuerdo. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Te preguntaba, Freddy, acerca del debate en la calle. Estoy de acuerdo. Hay un debate, hay una confrontación entre dos modelos. Pero en la calle la gente está sufriendo por el desabastecimiento que no se ha resuelto, la inflación y la inseguridad. Lo primero que hay que señalar es que hay una realidad concreta. Este es un país que lamentablemente aún dependemos de la renta petrolera. A pesar de los grandes esfuerzos que hizo el comandante Hugo Chávez, no logramos romper esa dependencia. Y esa es una espada de Damocles que siempre hemos tenido en la economía. Entonces, cuando se depende de la renta petrolera y se cae en 66% del ingreso, indiscutiblemente el gobierno tuvo que reajustar el presupuesto. Y eso obligatoriamente tiene un efecto sobre la economía, indiscutible. Y hay un impacto importante que lo han sentido los sectores del país. No podemos negarlo. O sea, negar las colas o negar que ha hecho falta algunos productos en algunas épocas o que la inflación golpea fuertemente el bolsillo de los venezolanos, sería tratar el sol con un dedo, tapar el sol con un dedo. Pero hay que señalar que la solución a esta dinámica económica no está en el neoliberalismo, no está en oposición, está dentro del chavismo, que es mayoritario en la población. Y por eso yo estoy claro en que debemos ir a una rectificación crítica. ¿En qué consiste? ¿Qué significa para Freire una rectificación crítica? Bueno, sencillamente no somos los dueños de la verdad y hay que asumir que hemos cometido algunos errores y hay que rectificar esos errores dentro del modelo chavista, dentro del modelo de inclusión social. Por ejemplo, me atrevo a tocar un tema neurálgico. Para mi concepto, 3 tipos de cambio, mejor dicho, 4 tipos de cambio, 3 legales y 1 ilegal, causa una distorsión en la economía y en los precios que hace inmanejables las cosas aguas abajo. Y aunque el gobierno sigue haciendo grandes esfuerzos con Mercal, Pedeval, Bicentenario y los programas sociales, hay una inmensa distorsión en cuando tú vas a un bicentenario y cuando tú vas al supermercado. La gente está normal. esperando respuestas y soluciones. Voy para allá. 2, el problema de la corrupción. Hay que señalarlo. Este es un gobierno que ha luchado contra la corrupción, pero nos hace falta profundizar, porque todavía hay una deuda. Para mi concepto, el manejo irregular de los dólares de Cadivi, muchas empresas de maletín, muchos sinvergüenzas, seguramente algunos afectos al gobierno, otros afectos a la oposición. ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están los que desbancaron cientos de miles de millones de dólares? Seguramente si esos sinvergüenzas no se hubiesen cogido esos reales, el presidente tendría allí un colchón que le hubiese servido mucho más para enfrentar más positivamente la crisis. Entonces, hay que luchar contra la impunidad. No importa quién sea, dónde esté ubicado, del color que sea. Si es de oposición el empresario, pues que vaya a la cárcel. Pero si es afecto al gobierno, también tiene que ir a la cárcel. Y el chavismo está pidiendo eso. Tercer elemento, la lucha contra la criminalidad. Tenemos que profundizarla con una serie de medidas. No solamente la OLP, yo lo he dicho, la OLP era un clamor nacional, era necesaria, pero no es suficiente. Y lo he comentado en varias oportunidades. ¿Qué hace falta, además? ¿Qué hace falta? Fíjate. Además de revisar el tipo de cambio y tratar de buscar un tipo de cambio que equilibre las variables macroeconómicas y haga más viable el manejo de la economía, yo no te puedo decir cuál es, pero bueno, el chavismo tiene un grupo importante de economistas comprometidos, leales a Chávez, leales al gobierno, leales al chavismo. 2, en cuanto a la corrupción, profundizar los mecanismos de ubicación, repatriación de capitales. No puede ser que haya funcionarios públicos que se enriquecieron y ahora pasean alegremente por el mundo. ¿Qué es eso? Eso es burlarse de las grandes mayorías y del legado de Hugo Chávez. Ahora, Freddy, Yo la diría, gente está esperando soluciones, respuestas, y se han demorado demasiado. ¿Qué está pasando? Fíjate, sin duda alguna, vuelvo a llover sobre mojado. Hay una cosa concreta que es las divisas. Un país que depende exclusivamente del ingreso petrolero,
pues cayó la divisa en 66%. Por lo tanto, se ha hecho mucho más difícil las importaciones. Entonces, pero la crisis tiene que ser una oportunidad. Y la crisis está sirviendo para que vayamos aquí a hacer la Venezuela productiva. Tenemos que apostar a reactivar la producción nacional. Yo soy del concepto, Oscar, que aquí hay unos rubros que nosotros podríamos autoabastecernos. ¿Y cómo hay que hacerlo? Indiscutiblemente una asociación estratégica entre el Estado y los productores nacionales. ¿Cuáles productores nacionales? Porque los hay. Hay los parásitos, que siempre han estado a la sombra del Estado, pero los tenemos contabilizados, ¿quiénes son? Claro. Pero hay el ganadero, hay el agricultor, hay el comerciante honesto, los hay en miles que quieren apostar a Venezuela, quieren trabajar por Venezuela. Bueno, hay que llamarlos y hay que sentarse de manera autocrítica, desprendernos a veces del partidismo e ir al fondo del problema, Yo te digo una cosa, y me atrevo a que me critiquen incluso algunos sectores nuestros. Creo que hay que hacer un esfuerzo importante de ver realmente quién quiere el país, quién quiere invertir y ayudarlo como Estado. Y estamos seguros que si se hace una alianza estratégica entre sectores productivos nacionales, nacionalistas, que amen a Venezuela, ¿verdad? Que no quieran transformar un crédito que se les dé para maíz, vayan a comprar computadoras. O un crédito que se les dé para carne, esto lo van a llevar al mercado paralelo para hacer negocios. No, el que haga esa vagabundería, hay que meterlo preso, hay que expropiarlo, hay que someterlo al escarnio público. Pero estoy seguro que si se le habla con desprendimiento y con honestidad a un grupo importante con reglas claras, una visión de productores nacionales, estoy seguro que me están viendo aquí muchísimos productores afectos al chavismo y algunos afectos a la oposición, pero que no quieren que vuelva al pasado, que no quieren que bajemos la cabeza ante el Fondo Monetario Internacional. Aquí hay mucha gente opositora, no tengo la menor duda, que quiere este país. Y si le damos reglas claras, esa gente está dispuesta a invertir, a crecer, porque la única manera de enfrentar la crisis es tomando algunas medidas de carácter económico, pero generando productividad. Es necesario reactivar el aparato económico y eso se genera con seguridad jurídica, diciendo la verdad y trabajando en equipo. ¿Por qué se demoran tanto las decisiones? Tenemos 2 años con una crisis significativa, una profunda crisis económica. Claro, fíjate. ¿Qué ha pasado? Porque es que el presidente, el gobierno, no solo ha sido atacado desde adentro, sino desde afuera. Y esto no es un eslogan electoral. ¿O es que el decreto de Obama, qué pretendía? El decreto de Obama pretendía que el gobierno se arrodillara ante los Estados Unidos de Norteamérica. El decreto de Obama pretendía dejarnos aislados ante la comunidad internacional. Entonces ha habido una combinación de una guerra interna con una guerra externa que realmente no le ha tocado fácil al gobierno nacional. Pero a pesar de eso, vuelvo al principio, a pesar de eso, las rectificaciones con sentido crítico vienen del chavismo. Y solo en el modelo chavista es posible salir adelante. Usted que me está viendo, venezolano o venezolana, si usted cree que ir al Fondo Monetario Internacional, que ir a la privatización de las empresas, que eliminar los subsidios de las clases populares, eso va a permitir la reactivación de la economía, pues le quiero decir, compatriota, que estamos equivocados y sería un salto al vacío. Por ello, no tengo la menor duda que a pesar de las dificultades, este pueblo va a votar mayoritariamente en las filas del chavismo, porque sabe, eso sí, en las filas del chavismo, pero ese pueblo va a exigir a partir del 6 de diciembre. Ese pueblo que con lealtad, con constancia, con organización, se ha mantenido fiel al legado de Chávez, va a hacer que ganemos las elecciones, pero no para que continúe el mismo orden de cosas. Yo te digo una cosa, yo mismo me pondría junto con ese pueblo en la primera línea y soy de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. He sido leal en la paz y en la guerra. Lo sabe el presidente Maduro, lo sabe Diosdado Cabello, lo sabe la dirección y lo sabe el pueblo. Pero yo amo el chavismo, yo amo este proceso. A mí se me ha ido la vida en este proceso. Son 20 años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Y entonces nosotros tenemos derecho a que el chavismo siga, pero que se rectifique. ¿Para qué? Para que haya más socialismo, más chavismo y para que se profundice más en la respuesta a las grandes mayorías
que están satisfechas, con problemas, pero están satisfechas. Porque yo no estoy haciendo la campaña de marketing, no. Yo estoy metido permanentemente en el pueblo. Y no estoy metido desde hace días que comenzó la campaña formal, no. Yo tengo 20 años trabajando con la gente. Y yo soy un hombre de palabra. Yo no ando mintiendo, no ando ofreciendo pajaritos preñados. Yo le digo a la gente la verdad. Y cuando tengo que asumir el chaparrón, lo asumo. Porque hay que decirlo. Yo también soy responsable. También. ¿Por qué? Porque yo soy parte de este gobierno. Yo no puedo venir ahora a decir que yo no tengo nada que ver con el gobierno, porque soy miembro de la Dirección Nacional del Partido. Pero soy un miembro de la Dirección Nacional del Partido, fiel al legado de Chávez y crítico en función de profundizar y de resolver las cosas. Me hablaste de la inseguridad, que es una de tus propuestas, de tus banderas fundamentales. Comentaste que la OLP no es suficiente. ¿Qué hace falta? ¿Qué más hace falta para enfrentar la delincuencia, el delito? Pero la respuesta después de los comerciales. De acuerdo. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Freddy, en el circuito 1, los electores señalan a la inseguridad como su principal problema. Dices que la OLP no es suficiente. ¿Qué más hace falta? Sí, fíjate, yo tengo una visión integral de la lucha contra la criminalidad. Y no debe ser solamente la represión, es necesario combinar. ¿Cómo combinar los factores represión y prevención? Entonces hay una visión holística. Hay que seguir con el movimiento de la paz y la vida, que ha generado poco, pero ha generado que algunas bandas criminales se hayan desmovilizado. Hay que seguir dándole oportunidad a bandas criminales. Más revolución en lo social es profundizar en la educación, protección, salud, vivienda, en sí, todo el sistema de misiones. Más participación popular. Hay que incorporar y hacer más viable la tríada: justicia de paz, poder popular y policía comunal. Yo apuesto a la policía comunal como una de las policías del futuro. Pero paralelo hay que hacer algunas reformas. La reforma del Código Penal. Estoy convencido de que hay que revisar los delitos de robo agravado, homicidio agravado, extorsión, secuestro y sicariato. Subir las penas y bajar los beneficios y elevarlos a la pena máxima que se pueda. Y el asesinato de policías y guardias, llevarlo a 30 años de presidio sin beneficio alguno. Igualmente, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que es un entramado jurídico que genera corrupción. Yo estoy proponiendo la incorporación de la tecnología, de la información y la comunicación para hacer más viable y más expedita la justicia. Y adaptación al nuevo modelo policial. La reestructuración de inmediata del 6CPC, aprobarle una nueva estructura y darle autonomía financiera para que pueda profundizar en la tecnología y bajar la impunidad. El fortalecimiento de la Policía Nacional Bolivariana y una redimensión de la UNE para hacer que la Policía Nacional Bolivariana esté a la altura de la criminalidad que decidió desafiar al Estado de Derecho. Con la corrupción policial. Y por supuesto, que es la corrupción policial hay que darle duro, como yo hice en la Comisión Presidencial, que dimos de baja 800 policías por desviaciones policiales y metimos en la cárcel 147 por formar parte de 12 bandas dentro de los cuerpos de policía. Independientemente de los resultados electorales del próximo 6 de diciembre, es inevitable que el chavismo se abra a un profundo debate. ¿En qué términos crees tú que debe plantearse ese debate dentro de las fuerzas bolivarianas? Estoy de acuerdo, pero tiene que ser un debate sincero. No puede ser que el presidente llamó el año pasado a un debate y mientras fueron a Miraflores a debatir un día, están jugando a la guarimba y a la salida por otro lado. Entonces el debate tiene que ser sincero. Pero el debate dentro del chavismo. El debate dentro del chavismo por supuesto que tiene que darse, porque hay que revisar el giro de timón. Vayamos, ¿cuál es el chavismo que necesitamos ahorita? Tomemos las palabras del comandante Chávez del 20 de octubre en el giro de timón, donde llamó al Consejo de Ministros a rectificar, rectificar en el camino, a repolitizar y a reideologizar. ¿Qué significa? Necesitamos más repolitización del aparato del Partido Socialista Unido de Venezuela y necesitamos reideologizar, porque hay que alimentarnos de más Chávez. No necesitamos menos Chávez, es más Chávez.
Y aquí lo que hace falta en el país no es ningún cambio, no es ninguna vuelta al pasado, no es ninguna transición al neoliberalismo, no. Es un salto adelante dentro del chavismo. Como lo hemos dicho siempre, dentro del chavismo todo, fuera del chavismo nada. Por eso yo hago un llamado a los hombres y mujeres que tenemos en el corazón a Hugo Chávez, que amamos a ese sentimiento y que amamos ese legado, a que lo defendamos. Estén seguros que el 6 de diciembre este partido va a rectificar con altura, con humildad, sin arrogancia, en función de profundizar el legado de Hugo Chávez. Amor, inclusión, crecimiento y felicidad para todo nuestro pueblo. Excelente, Freddy. Bueno, muchas gracias Gracias por a ti, este Oscar. análisis situacional. Y ahora, las conclusiones. El chavismo se encuentra a las puertas de un profundo y necesario debate en torno a la evaluación, rectificación crítica y reimpulso del modelo de inclusión social y del proyecto bolivariano. La agenda está clara. Definición del modelo económico productivo, política de alianzas y construcción de un nuevo bloque histórico, la lucha contra la corrupción y la ineficiencia y la renovación del discurso dentro de una nueva etapa de la revolución bolivariana. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visítenos en nuestra página web interlaces.com. Soy Oscar Chemel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. El próximo 30 de noviembre, Interlaces realizará en Caracas el primer foro por Venezuela. Por primera vez en muchos años se abre un espacio plural y democrático en el que debatiremos acerca del futuro del país, en el marco de un diverso y profundo análisis de nuestras realidades actuales y escenarios. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.